les agradecemos por la visita y pues ahí sí que les damos la más cordial bienvenida y esperando que puedan llevar el juego a su lugar de origen, para el cual les deseamos un feliz viaje y que sean bienvenidos a Santa Cruz del Quiché. A nombre de todo este grupo de maratonistas y otros que por ahí nos van a encontrar en el camino, muchas gracias. En nombre de todos los habitantes de San Sebastián, Reptal y León, muchas gracias por cedernos pues, la oportunidad de salir aquí al Pueblo Patrio. Muchas gracias. Un grupo un grupo de personas entusiastas que año con año nosotros nos reunimos para hacer esto. Hemos conformado un pequeño comité para coordinar todo lo que se va a hacer. Este grupo tiene 17 años de estar trabajando, pero la antorcha en sí, los fundadores que iniciaron este recorrido hace 47 años ya fallecieron, ya varios ya fallecieron, ¿verdad? Y lo prosiguieron otros y se quedaron por otras razones, pero nosotros lo hemos proseguido de la manera de no permitir que se termine esa tradición cívica como es celebrar pues la llevada de la antorcha a la libertad. Durante todos esos años, ¿es la primera vez que visitan Quiché o siempre han venido? No, sí, por eso encendimos la antorcha aquí, porque les gusta encender aquí, porque la verdad que es el único departamento que no hemos encendido una antorcha. Y hoy lo hicimos con todo gusto, porque ya hemos visitado lo más lejos, Petén, Cobán, Alta Verapaz, y todos esos lugares ya hemos visitado. Entonces ya hemos visitado Huehuetenango, todos los 22 departamentos. El único que habla es Quiché y hoy pues tuvimos el gusto de venir aquí. Sinceramente lo que queremos es que todos nuestros hermanos compatriotas pues que la pasen bien y que cada día seamos más conscientes a nuestra bandera, a nuestros símbolos patrios, que seamos más conscientes, apreciarlos, y si apreciamos nuestros símbolos patrios, nos concientizamos más a nuestro nacionalismo, pues le decimos adiós a la delincuencia, ¿verdad? Que seamos más nacionalistas, más patriotas cada vez.